Amigos de Purito Perú, hoy día felices. Estoy con esta promesa de amor que para mí es una realidad. Acompañado de nuestra Blanquita, de nuestra Isabel. Isabel, Blanquita, bienvenidas a Purito Perú, ñañita. No, muchas gracias, me agarraste. Estoy media nerviosa. Cada vez que tú me entrevistas, Eduardo, no sé por qué me pongo nerviosa. Pero, será que te sé arrancar secretos. ay, Dios mío, por favor, no. Realmente muy contenta, muchas gracias a Purito Perú, igualito que tú. Como tiene que ser. Isabel, un gusto también conocerte, Ay, muchas ñaña, gracias. en persona, porque te he visto anteriormente trabajando en diferentes grupos. Bienvenida a Purito Perú y bienvenida a esta promesa de amor, ¿no? Así es, para todo el Perú, esta nueva propuesta musical con mucho amor y cariño, Alza Producciones. Muchas gracias también por la invitación. Cuénteme, ¿qué significa para ti, Isabel, promesa de amor? Promesa de amor, ese nombre parte desde que estamos. Todo este grupo humano, no somos solamente nosotros, somos un montón, una familia completa que estamos comprometidos con este proyecto, con este trabajo, con llevarles a ustedes calidad y sobre todo música con mucho amor, mucho sentimiento. Por eso es promesa de amor. Proyecto que hoy día ya es una realidad desde el lanzamiento de la primicia hace unos días de este éxito en tu voz. Ya digo éxito porque en poco tiempo se ha convertido en un boom prácticamente. Realmente agradecer a todo el público que siempre nos sigue y Promesa de Amor promete mucho, pero mucho que hablar. Es una nueva propuesta musical, algo con un estilo distinto. Tú sabes que siempre tenemos que regresar súper renovadas. Siempre con novedades, ¿no? Siempre con novedades. Y dime, ¿y tú a quién se le dedicarías eso? Ya nada del amor. Yo sé que tú estás súper recontra archi enamorada. Pero ¿por qué ya nada del amor, por favor? Me vas a hacer llorar. Dale, ñaña, cuéntamelo todo. No, mentira. No, en realidad es que hace tiempo yo, bueno, pasé por eso, por esa etapa. Hay un lapsus donde una mujer, cuando ya mucho le sacan la vuelta, creo que ya no quiere saber de ningún hombre. Realmente esta canción se le dedico a aquellas mujeres, no solamente mujeres, también hombres, que han sufrido este desengaño, una traición de amor y alguna vez han decidido dejar el amor a un lado y simplemente pasar toda su vida. Y seguir adelante. Sí, y solitos, pasarla solitos, pues, ¿no? Bueno, y ese solito en un momento va a llenar su corazón. Y lo que quiero saber, por ejemplo, Isabel, ¿cómo tiene el corazón? Mi corazón ahorita está feliz. Yo tengo un nombre que me he averiguado por ahí que me dicen que es el dueño de tu corazón. ¿Sí? ¿Por ahí? Sí, así me han dicho. ¿Te animas a decirlo tú o lo digo yo? Yo le digo completo, ¿ah? Si tú lo cuentas como tu parte normal. Bueno, sí, hay una personita especial en mi vida, en estos momentos. Sí, me dijeron que esa personita especial es todo el público de Juliaca y del sur peruano que adora tu talento, tu belleza y todo lo demás, ¿cierto? Tú Gracias. Dijiste, ya te iba a Me hacer agarraste, revelar me tu secreto. agarraste. Yo soy arrancador, sé que acá también a mí me ha caído hace algún tiempo. Todo Así bien con es, Juliaca, sí. todo bien con el sur Me peruano. me encanta Juliaca, siempre me recibe con un frío así tremendo, pero hoy día ha salido el solcito. Ha salido para ustedes, para iluminar Sí. estas dos bellezas. Permíteme, Isabel, por favor, Blanquito, usted tiene que darse un giro para que muestre ese hermoso jean que entalla tu cuerpo. Es que ahora me falta, ¿tú sabes qué me falta? ¿Qué De mi jeans? auspiciadora. Por favor, Dile, las Coco Jeans. dile tú a Paola que te mande, Paola. Paulita, yo te tengo en mis contactos. ¿Cómo es posible que te has olvidado de mí, Paulita, por favor? Yo necesito mis cocos jeans, pues, lo justo. Ya está hecho, Paola. Voy el día, voy a gamarlas acá, canje para mi Blanquita y para Alza Producciones y también para nuestra Isabel, por supuesto. Ñaña, ¿qué te pareció la primicia llanada del amor de nuestra Blanquita? Una La historia. gran interpretación. Ujú. Yo también he estado ahí viendo cómo han sido las grabaciones. Te cuento que ha sido en la ciudad de Lima. Ujú, ujú. Y bueno, ha sido también todo un reto para nosotras porque estamos incursionando En actuar, en ¿no? La actuación. actuación. Sí, es algo totalmente nuevo, pero lo ha hecho muy bien. Bastante sentimiento, Blanquita le ha dado ese toque único que tiene que tener cada canción. Eso fue el lanzamiento hace algunas semanas y se convirtió rápidamente en un éxito, ya nada del amor, Y ¿no? a pesar, recalquemos que este grupo es un nuevo proyecto, es una nueva propuesta musical y estar con esa gran acogida realmente... Es una buena señal, amiga, una es una buena, buena señal. sí. Vamos a hacer una cosa. Hace unos días se estrenó la primicia en tu voz, se titula Te desprecio. Antes que me desprecies, vamos a irnos con música, esta vez con la primicia de nuestra Blanquita Santiago, Ya nada del amor, con estas dos bellezas. Promesa del amor, Alza Producciones desde Juliaca, te presenta este éxito titulado Ya nada del amor.